Mateo 26 al 30, dice la bendita palabra de Dios: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Hoy veremos algo maravilloso, como siempre en su bendita palabra. Hoy estaremos hablando de algo que vamos a participar también el día de hoy, como su cuerpo, como su iglesia, de lo que es la cena del Señor. De antemano ese es el tema, es la cena del Señor. Y podemos darnos cuenta de algo sumamente importante con la cena del Señor, que lo que el Señor quiere es que nunca se olvide, y de antemano nunca se va a olvidar, lo que nuestro Señor hizo por cada uno de nosotros. Hizo por nosotros. Entonces el tema es la cena del Señor, y nos vamos rápidamente al verso 26. Ahí mismo en Mateo 26, no nos vamos a mover de ahí. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Tomó Jesús el pan. Ya en otras ocasiones, nuestro Señor Jesucristo, y lo hemos visto aquí mismo en Mateo y lo podemos ver en distintos evangelios, ha estado hablando de que Él es el pan de vida que descendió del cielo, que Él es el pan de vida, que Él es el pan. Lo dijo de manera muy clara para que podamos entender de qué se trata este memorial, porque es muy importante. Dice Juan 6, 48 al 50, palabras de nuestro Señor Jesús. Si tú traes tu Biblia, obviamente viene en rojo porque son palabras de Jesús. Dice: yo soy el pan de vida, dice Jesús. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come no muera. Mira qué importante, y prestemos atención. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, dice Jesús. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ya desde ahí Él empieza a apuntarnos lo que está a punto de acontecer y lo importante de esto. Esto es sumamente importante para cada uno de nosotros como creyentes. Es bien importante para que podamos entender el verdadero significado de la cena del Señor. Yo soy el pan de vida, o sea, yo soy el pan vivo, dice Jesús, que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Eso es lo importante, y esto es lo que nosotros conmemoramos, hacemos en memoria de Él cada primer domingo de la semana, al celebrar como iglesia la Santa Cena. Tomen, coman, esto es mi cuerpo, dijo. Así es como nuestro Señor estableció la práctica como una ordenanza para la adoración, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Va 100% ligado con la salvación. La Pascua prefiguraba el sacrificio de Cristo. Él está a punto de transformar la última Pascua en la cena del Señor, en la primer cena del Señor. Él está a punto de transformar lo tradicional por su muerte expiatoria o por su muerte vicaria, expiatoria, expiando los pecados de todo el mundo. Está a punto de llevar a cabo lo que los profetas y los salmos hablaron de Él. El pan que yo daré es mi carne, lo dice en Juan, la cual yo daré por la vida del mundo.
Esto es lo importante. Por ejemplo, en Lucas 22:19 dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. O sea, hagan esto pensando siempre en lo que yo estoy haciendo, en lo que yo represento y lo que yo voy a hacer, porque aún su carne no había sido dada, pero estaba a punto de ser dada. Esto es lo importante. Ahora, cabe resaltar que Lucas escribe exactamente, qué casualidad, escribe exactamente igual que el apóstol Pablo. Las mismas palabras que usa el Evangelio de Lucas, por eso muchos creen que el Evangelio de Lucas es el Evangelio de Pablo, porque Lucas era el escriba de Pablo, habla exactamente lo mismo, con las mismas palabras que en 1 Corintios 11:24, cuando Pablo habla de la cena del Señor y nos dice, hagan esto en memoria de mí. Jesús está dando una enseñanza de lo que está a punto de acontecer, de lo que le va a acontecer a Él y lo que es necesario que acontezca. El pan que yo daré es mi carne, dice, la cual yo daré por la vida del mundo. Esto es mi cuerpo que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. Nos dice prácticamente que nunca, jamás se les vaya a olvidar esto que yo voy a hacer por ustedes, porque lo van a entender. Algún día van a entender el por qué. A los mismos discípulos en ese tiempo, ya nosotros lo podemos leer y podemos ver, es una riqueza para nosotros que se abre. Pero imagínatelo a los discípulos en ese momento que no sabían ni qué onda. Pues ¿qué nos está diciendo? ¿Por qué nos está diciendo que este pan? Porque era un pan, es su cuerpo. Bueno, él hablando lo que iba a acontecer. Un memorial. El apóstol Pablo nos aclara el panorama en 2 Corintios 5, versos 17 al 21. Y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Para el que está en Cristo, obviamente todo es nuevo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Le rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Para aquellos que nos están escuchando en las redes sociales, en Facebook o en YouTube, es tiempo que te reconcilies con Dios. Y la única manera en que tú puedes ser reconciliado con Dios es a través de Cristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. O sea, en el original es al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo una ofrenda de pecado. ¿A quién? A Cristo. El que no conoció pecado es Cristo. Bueno, Dios lo ha hecho una ofrenda de pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nuestro Señor Jesucristo. Esto que nos habla aquí el apóstol Pablo, aclarando el panorama, diciendo esto es lo que Cristo vino a hacer, esto es lo que Cristo nos ha venido a enseñar en la cena del Señor, y que nunca se nos debe olvidar. Hagan esto en memoria de mí, siempre. Por eso lo importante de la cena del Señor. Es algo grueso para nuestro Señor Jesucristo, o sea, fue algo grueso, pero para nosotros es una victoria tremenda. Por eso nosotros la celebramos, pero nunca tomándola en vano, o simplemente, ay sí, vamos a comulgar. No, o sea, es algo muy serio, y nunca se nos debe de olvidar lo que Él ha hecho. Todo esto proviene de Dios.
O sea, mismo Dios lo planeó. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo, o sea, consigo al mundo, a través de Cristo, porque éramos enemigos de Dios. Por naturaleza somos enemigos de Dios. No hay ni siquiera un justo, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Naturalmente hablando, no hay quien busque a Dios. Esto viene a través del Espíritu Santo, que es el que convence al hombre de pecado. Entonces, únicamente es a través de Cristo, y esto es lo hermoso y maravilloso, y debemos tenerlo siempre presente. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, dice Jesús. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Él mismo diciéndolo en el capítulo 6 de Juan. Aún todavía, obviamente no se acercaba lo de la Pascua. Mas sin embargo, él ya lo había hablado una y otra vez para que tuvieran los discípulos más o menos una idea de lo que se trataba esto. Obviamente que los discípulos aún no lo podían entender, aún mismo en la Pascua, pero tú y yo tenemos un privilegio enorme, que tenemos toda la historia, pasada, presente y futura, en nuestras manos. Y esa historia es la palabra de Dios. Es Dios mismo hablando al hombre. Es el hálito de vida. La palabra de Dios es eso. Cuando dice que toda la palabra es inspirada por Dios, es transpirada por Dios. Es ese hálito que le dio a Adán en la vida. Tú y yo necesitamos la palabra para vivir. Y esto es lo maravilloso. Jesús pagó un precio muy alto por nosotros. Le costó, y en serio. Mateo 26, 27, el verso 27, dice: y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: beban de ella todos. Beban de ella todos. Es comunión, porque por medio de este memorial comulgamos los unos con los otros, participamos del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, y en obediencia hacemos lo que Él nos dijo. Esto es lo maravilloso cuando el pueblo se reúne, es lo que no podemos hacer en casa. La cena del Señor, porque de eso se trata, que el pueblo pueda comulgar. En aquel tiempo, obviamente hoy no, hoy es distinto, pero en aquel tiempo se partía el pan y cada quien iba y se lo daba a su compañero, y por eso comulgaban. Y de la copa bebían todos, ¿ok? Hoy en día se necesita que esté el cuerpo de Cristo, la iglesia, para que podamos entender y juntos celebrar este maravilloso memorial. 1 Corintios 11:25 dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, dice el apóstol Pablo, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Ahora fíjate qué maravilloso. El apóstol Pablo no estuvo en esa cena en la que estamos hablando nosotros, que hablan algunos de los evangelios, o en Mateo. ¿Sí? El apóstol Pablo no estuvo allí, pero él recibió del Señor, dice: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. O sea que el Señor le enseñó a Pablo lo que era la cena del Señor. Al comer el pan y beber el vino, con toda seriedad recordamos el precio que pagó Jesús por nuestros pecados, únicamente por Él. El verso 28 nos dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, y aquí es donde entramos a algo maravilloso, aún más, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esto es mi sangre del nuevo pacto. Y aquí es donde entramos a algo sumamente importante. Bendito sea Dios por ello. ¿Cómo sella la sangre de Cristo un nuevo pacto? Los pactos eran ratificados con la sangre de un sacrificio, y eso lo vemos desde Abraham, desde Génesis. Siempre eran ratificados a través de la sangre. Mi sangre del nuevo pacto, dice Jesús. Estas palabras de Jesús son un eco del pronunciamiento de Moisés en la ley, o en el Antiguo Testamento, o en la Torá. Es un eco de lo que Moisés dijo.
O sea, lo que Jesús está diciendo, si prestan oído, bueno, al menos a los discípulos en ese momento, porque es lo que les digo, nosotros tenemos una riqueza maravillosa. Dice, si prestan atención, se van a dar cuenta que Moisés hizo esto. O sea, estas palabras ya estaba escrito de mí. Ve conmigo a Éxodo 24, versos 6 al 8. Lo que Jesús está haciendo, dijo que hubo un pacto antiguo, ahora viene un pacto nuevo. Y esto es lo que sucedió en la Pascua. Bueno, ahora yo les enseño que hay un nuevo camino, que es la cena del Señor, lo que viene, que va a ser maravilloso, que es la salvación de todas las personas. Éxodo 24, 6 al 8 dice, y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Yahvé ha dicho y obedeceremos. Y luego prestemos atención al 8. Dice, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Yahvé ha hecho con ustedes sobre todas estas cosas. Lo que Jesucristo está haciendo es exactamente lo mismo. Mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mi sangre será esparcida, así como Moisés, he aquí la sangre del pacto, dijo Moisés, y fue esparcida sobre todo el pueblo para remisión de sus pecados, obviamente, para quitar el pecado. Y esto es lo que está haciendo precisamente nuestro Señor Jesucristo. La sangre del nuevo pacto ya no es por medio de un animal. Simple y sencillamente la sangre de Cristo derramada para el perdón de nuestros pecados. Jeremías 600 años antes de Cristo profetiza y dice en Jeremías 31 al 34, he aquí que vienen días, dice Yahvé, o sea, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. 600 años antes de Cristo, o sea, aproximadamente 2620 años a nuestra época. Y dice, y no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo como un marido para ellos, dice Yahvé, o sea, dice Dios. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahvé. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Yahvé, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahvé, porque perdonaré la maldad de ellos, mira lo hermoso, y no me acordaré más de su pecado. Esto es lo que vino Cristo a hacer, esto es lo que viene Cristo a instituir en la cena del Señor. No me acordaré de sus pecados. Si tú crees en Cristo, si tú te has arrepentido de tus pecados y le dices, Señor, yo reconozco que te necesito, esa es la única manera que vas a ser salvo. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Escúchame bien, únicamente un mediador, y ese es Jesucristo. Nadie más. Es a través de Él, la salvación es a través de Él. Muchos creen hoy en día que todos cuando mueren, ay, es que está descansando, ay, te veré en el cielo. Si esa persona no vio a Jesucristo como Señor y Salvador, lamento decirle que no está en el cielo, porque solo hay dos caminos. Y todo es a través de Cristo. Este es el nuevo pacto, como lo profetizó Jeremías. Ese es el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Esto es lo que tenemos que recordar y hacerlo en memoria de Cristo. Como lo cantamos hace rato, glorioso día, hermoso día, cuando Él cambió nuestro pecado
por su justicia. Ese es el glorioso día. Esto es mi sangre del nuevo pacto. Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado, nos dice Jeremías. Eso es lo que Cristo está haciendo por nosotros. Y eso es lo que nunca se nos tiene que olvidar. Por eso el escritor de Hebreos dice, inclusive citando a Jeremías, dice Hebreos 8, 6 y 7, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Y ahorita veremos por qué está establecido por unas promesas maravillosas. Dice, porque si aquel primero, si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo pacto. Y esto es lo maravilloso, mejor ministerio es el de Cristo, dice él, porque es mediador de un mejor pacto. Esto es lo que viene estableciendo el Señor con la cena del Señor, el nuevo pacto en su sangre. Entendamos esto, las personas que vivieron antes de Cristo, o sea, en el Antiguo Testamento o en el Viejo Pacto, podían acercarse a Dios únicamente a través del sumo sacerdote o del sacerdote y a través de la sangre de un animalito, sea una tórtola, sea un cordero, sea un becerro, sea un buey, sea como sea, era a través de eso y era por un momento, no era para siempre. Era a través del cordero pascual, si lo queremos llamar en la cena del Señor, tendría que ser un cordero pascual. Pero ahora en el nuevo pacto podemos venir directamente a Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, a través del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y una vez hecho y para siempre. Ya no hay nada que ponerle, ya no hay nada que hacer, simple y sencillamente a través de Cristo. Romanos 3, 21, 26 nos dice el apóstol Pablo, pero ahora aparte de la ley, mira lo importante que escribe aquí el apóstol Pablo, dice, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, o sea, testificada por Moisés y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe de su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El perdón de pecados únicamente lo obtenemos a través de Cristo. La muerte de Jesús nos ha hecho aceptos ante los ojos de Dios Padre. De otra manera, no seremos aceptados. Solo es a través de Cristo, la sangre del nuevo pacto. Por eso Isaías profetizó 700 años antes, Isaías 53, 4 al 6. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Presten atención. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahvé cargó en Él el pecado de todos nosotros.
No, amados hermanos, no fue fácil. El apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:24 cita esto de Isaías para que nosotros tomemos nota de que nunca se nos olvide lo que Él ha hecho. Por eso debemos hacer esto siempre en memoria de Cristo. Que nunca, jamás se nos olvide lo que hizo. Esto que nos dice Isaías 53 es algo sumamente serio. Era lo que tú y yo, sí, tú y yo, debíamos de pagar. Lo que Él pagó. En Apocalipsis 5:11-12 dice: y miré y escuchemos, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Aquí nos estamos yendo al futuro. Un día estaremos delante del trono, millones y millones, junto con los ángeles y con los ancianos del cielo. Y estaremos diciendo que digno es el Cordero inmolado. Nunca se va a olvidar lo que Jesucristo hizo por nosotros. El Cordero inmolado en la cruz. Nunca jamás olvides ese sacrificio que hizo Jesús por nosotros. La cena en el cielo es impresionante. Millones de millones cantaban un cántico nuevo porque Él fue inmolado, decían, y con su sangre nos ha redimido para Dios. La sangre del nuevo pacto, la sangre de Cristo. Cuando Jesús iba hacia la cruz, no iba cantando. Cuando Jesús iba de camino a la cruz, no iba danzando. Cuando Jesús iba de camino, no iba jijiji, jajaja. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz, la paz que tú gozas hoy en día, el castigo que nos correspondía a nosotros, y porque ahora tú tienes paz, cayó sobre Él. Piénsalo. Porque por eso dice el Señor: hagan esto en memoria de mí. No se te olvide. Su espalda fue desfigurada con esos latigazos que le dieron, que le arrancaron la piel. Por eso cuando le abren el costado sale agua y sangre. Dice: al instante salió agua y sangre, porque nuestro Señor ya estaba desangrado. Cuando Jesús está ahí colgando en la cruz y le dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Es porque los pecados pasados a Él, presentes a Él, y todos los de nosotros estaban cayendo sobre de Él. Y como Dios es santo, 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 no tiene nada que ver con el pecado, tuvo que darle la espalda a su Hijo por primera vez en toda la historia. Por los siglos de los siglos, el Padre y el Hijo estaban enemistados por culpa tuya y mía. Que nunca se te olvide lo que Él hizo por ti y por mí. Por eso le dice: ¿por qué me has abandonado? Por primera vez se tuvieron que distanciar, porque siempre han estado juntos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él pagó un alto precio en su cuerpo, una humillación.
Él fue colgado desnudo, totalmente desnudo. Fue una vergüenza, fue un oprobio. Cargó con nuestro pecado. Y eso debemos valorarlo, hermanos amados. Debemos valorarlo. Debemos entenderlo a ciencia cabal. Y por eso debemos estar agradecidos. Si tú no vas a ser exhibido cuando estés delante de la presencia de Dios, es por Cristo, quien tomó tu lugar. Porque dice que no se acordará de tu pecado. Si no, imagínate que a ti te desnudaran delante de todos. Y que pusiera en una pantalla el Señor todo lo que hemos hecho. ¿Quiénes somos? Si tú no vas a ser exhibido, por eso se lo debes a Jesús. Obviamente si crees en Él. Verso 29. Y les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Jesús habla de su triunfo. Jesús está hablando de la victoria sobre la muerte. Jesús está hablando de las mejores promesas, como lo vimos hace rato aquí mismo en la palabra, hablando de que si Él vive, nosotros también viviremos, dándonos a nosotros esa fe, inyectándonos, diciendo, se los prometo, van a estar conmigo. Como en muchas ocasiones, otras les dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si no yo se los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes. Nos inyecta esa fe de decir, hey, yo me voy a levantar de la muerte y tengo el poder para volverla a tomar. O sea, tengo poder para dar mi vida y para volverla a tomar. Y como tengo ese poder, tengo el poder para llevarlos conmigo. No beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Es decir, el reino milenal o milenario del terrenal. Lo que nos espera. Algún día estaremos con Él en el cielo, en las eras del Señor. Pero va a llegar un momento cuando se establezca el reino de Dios, hasta que venga el reino de Dios, como dice Lucas 22:16, cuando realmente quede establecido el reino de Dios. Lucas 22:29 al 30 dice, yo pues les asigno un reino. Esto se lo dice a sus discípulos, como mi Padre me lo ha asignado a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Vaya promesa para sus discípulos. Por eso dice que es cumplidor de mejores promesas. Vaya promesa también para nosotros, que estaremos para siempre con Él, que podemos tener esa confianza que estaremos para siempre con Él. Esto es la cena del Señor. En el verso 30, el último, dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. El Talmud designa el Salmo 118 y el Salmo 113, o el 113 y el 118, como el Jalel, o sea, los salmos de alabanza. Jalel es del original alabanza, halal. Precisamente estos salmos eran cantados durante la Pascua, y es muy probable que estos fueron los salmos que cantaron. ¿Y nunca te has puesto a pensar qué cantaba nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos? Bueno, parte del Salmo 113, versos 1 al 4, dice, alaben siervos de Yahvé, alaben el nombre de Yahvé, sea el nombre de Yahvé bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Yahvé, excelso, o sea, soberano sobre todas las naciones es Yahvé, sobre los cielos su gloria. Este salmo es lo que estaban cantando. Es una maravilla. ¿Qué más cantaron? En el Salmo 118, versos 21 al 24, son versos que yo escogí del Salmo 18, pero en realidad 118,
Pero en realidad todo el Salmo es una maravilla. Pero dice, te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Yahvé es esto. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Yahvé, nos gozaremos y alegraremos en él. ¿Sabe qué es lo que me llama la atención de este Salmo 118? Que nuestro Señor Jesucristo, juntamente con los discípulos, nuestro Señor Jesucristo estaba cantando de sí mismo. La piedra que desecharon los edificadores. Él estaba ahí cantando, alabando a Dios, pero cantando de lo que Él iba a hacer por nosotros, de lo que habló o profetizó en el Antiguo Testamento. Cumplía, dice, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, que es como lo dice Romanos 3:21. Eso es lo que estaba aconteciendo. Todo estaba a punto de cumplirse para que podamos entender que Él es el pan vivo que descendió del cielo y que si alguno come de ese pan vivirá para siempre. Por eso nosotros cuando hacemos eso en memoria de Él, y ahorita lo vamos a hacer, tomaremos la cena del Señor, es un paso de fe que nosotros estamos dando y sabemos que al comer de ese pan y al beber de esa copa, seriamente por lo que Él hizo por nosotros y en agradecimiento, le estamos diciendo a nuestro Señor, sabemos que viviremos para siempre por lo que tú hiciste por nosotros. Mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Es sumamente importante que cuando tú participas de la cena del Señor, es porque ya te has arrepentido, es porque inclusive si has ofendido a alguien te has puesto a cuentas con Él, y es porque crees en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, que Él pagó ese precio por nosotros. Esto es la cena del Señor.